Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches. Bienvenidos a otro programa de Pura Virtud, Cine y Literatura. Hoy nos vamos a encontrar con Victoria Cirlot Valenzuela para conversar sobre símbolos, sobre imágenes, sobre el ojo interior y sobre tantos otros temas. Y digo nos, no usando un plural majestático, sino porque me va a acompañar también para hacer la entrevista una historiadora del arte en ciernes que es especialista en la obra de Cirlot. Entonces, bueno, en primer lugar voy a proceder a presentar a Victoria Cirlot. Ella es filóloga de formación, es catedrática de filología, está especializada en literatura medieval, en teoría de la literatura y en literatura comparada, y ha tocado distintos temas como las leyendas artúricas, la mística, la mirada interior, la tradición visionaria desde el medievo hasta el surrealismo, y bueno, tiene una ingente cantidad de libros más que interesantes que Marta, si quieres, procede a contarnos un poco cuáles son. Mientras tanto, yo voy a presentar también a Marta. Marta es historiadora del arte, ha trabajado temas como bueno, la obra de Juan Eduardo Cirlot, precisamente, también de Victoria Cirlot, investiga la mística, el ojo en el surrealismo, y bueno, pues está estudiando a Abby Warburg, a Jung, etcétera, con lo cual, bueno, van a salir bastantes temas en la conversación. Por lo tanto, si quieres proceder con las preguntas, Marta. Voy a terminar de enseñar los libros, no vaya a ser que me queden, no están todos, pero bueno, creo que la mayor parte de, bueno, gran parte de la obra al menos sí que está, faltan algunos, la edición del libro rojo de Jung y otros, pues este es el último que ha sacado este año, ¿no? 2021. Y bueno, maravillosos todos, por supuesto. Bueno, lo que queríamos hacer en esta entrevista fundamentalmente es abordar algunos de los temas sobre los que Victoria Cirlot Valenzuela ha trabajado, planteando pues, un recorrido, un itinerario sobre algunos de los asuntos fundamentales de sus publicaciones, como la mística, la visión en la Edad Media y también vinculándolo con el surrealismo, centrándonos en la mirada interior, en la apertura del ojo interior y toda su representación iconográfica desde, bueno, desde Hildegard von Bingen hasta Max Ernst y todo lo que quiera contarnos ella. Y bueno, trabajar incluso, tocar algún punto de las superficies elementales, si es oportuno. Y bueno, también si da tiempo y si esto no es un proyecto demasiado amplio, abordar algunos puntos del cuidado de sí en la poética del Grial. Y bueno, como último punto estaría muy bien abordar algunos puntos de la última obra sobre la Ariadna abandonada y compararlo con el, o sea, desde el punto de vista del trabajo en el mito de Nietzsche, que si no me equivoco ese término está tomado de Blumenberg, de Hans Blumenberg. Entonces, bueno, para empezar un poco la primera pregunta sería si podrías hablarnos sobre la visión y la creación en la Edad Media y en el surrealismo, cuál es el vínculo que estableces entre ambos fenómenos y cómo, bueno, cómo lo formulas en este libro que he enseñado de la visión abierta. Y hablarnos sobre la creación artística como experiencia visionaria. Sí, en realidad yo empecé estudiando a Hildegard von Bingen y fue, en tanto que mística, y fue el estudio de la obra de Hildegard la que me abrió al campo visionario. Y fue justamente la inmensa dificultad de comprender el fenómeno visionario en una mística del siglo XII la que me empujó a esos estudios comparativos entre la Edad Media y el siglo XX. En concreto, entre pues una visionaria como Hildegard von Bingen y otro que se llamaba a sí mismo visionario como Max Ernst en el siglo XX. Y bueno, justamente al penetrar dentro de lo que es la experiencia visionaria, dentro de los, digamos, parámetros del siglo XII, utilizando como marco teórico la obra de un Ricardo de San Víctor, por ejemplo, introduciendo a Hildegard realmente en su época, en su mundo y en su contexto, bueno, ahí es donde uno empieza a vislumbrar justamente cómo ese fenómeno visionario y esa experiencia visionaria en la Edad Media nace pues, de la idea de que existen unos sentidos interiores, de que Dios nos transmite no solamente su voz, sino también imágenes, de que, por ejemplo, en el siglo XII y también en el siglo XIII, Juan de Patmos y el Apocalipsis
pues constituía el modelo perfecto para el visionario. Es decir, la mística siempre se confronta con la Biblia, necesariamente, ¿no? Siempre se confronta con los ejemplos de profetas o de tenemos. La Biblia es la referencia para la autocomprensión. Claro, un visionario tiene en el siglo XX y tenía en el siglo XII un sentimiento de horror, porque eso que le está ocurriendo le produce una inquietud tremenda. Hildegard von Bingen escribe a San Bernardo de Clairvaux diciéndoselo: no he vivido ni una sola hora segura desde la infancia yo he tenido visiones. Entonces, es indudable que la cultura medieval ofrece unos marcos de comprensión al fenómeno visionario. Como te digo, de entrada, esa idea de que existen unos sentidos interiores que se corresponden exactamente con los sentidos físicos y que dan lugar pues, a expresiones como el ojo del corazón o el ojo de la mente o el ojo visionario, ¿no? El ojo interior. Entonces, esta idea de que existe un ojo interior, ¿para qué? Pues para contemplar realidades invisibles. Claro, todo eso dentro además de un mundo en el que, por ejemplo, el objetivo de la pintura es la realidad invisible. Es decir, un artista medieval no quiere representar lo que el mundo circundante, sino que la ventana que abre el artista medieval no es al exterior inmediato y a la naturaleza y al paisaje, sino que es hacia la realidad invisible. Y esa invisibilidad es algo a lo que solo se accede a partir de esa apertura de los ojos interiores. Entonces, dicho muy brevemente, esto sería un poco el contexto en el que sucede la experiencia visionaria en el mundo medieval, que naturalmente no tiene nada que ver con el lugar en que ocurre la experiencia visionaria, por ejemplo, en un artista del siglo XX. Pero quizá lo que más me gustaría recalcar es que la experiencia visionaria existe en uno y en otro, como experiencia, pero la comprensión de esa experiencia es naturalmente distinta, porque cada uno lo hace según los instrumentos que le proporciona su propia época, según su propio contexto. Entonces, un Max Ernst, desde luego que yo sepa, no se remite a Hildegard von Bingen cuando él dice yo soy un visionario. No es Hildegard von Bingen su modelo, es Rimbaud, la lettre d'un voyant. Cierto, naturalmente, es decir, Max Ernst es un hombre de su época, de su mundo, pero sin embargo te está describiendo la experiencia visionaria en sus écritures, que los publica en los años 70 en Gallimard, donde lleva a cabo toda esa recolección de sus escritos desde diarios, es decir, notas propiamente de diario, por ejemplo, la nota de 1919 cuando dice haber descubierto el collage. Entonces, ¿cómo acontece ese descubrimiento del collage? Pues acontece justamente, y él lo explica, de pronto una serie de materiales diferentes, abigarradamente distintos, múltiples y conjugados entre sí, abrieron mi ojo interior, despertó mi facultad visionaria. Del mismo modo que explicará también cómo se desencadena su facultad visionaria en el descubrimiento del frottage, o sea, la otra gran técnica en el arte tan antimimético del siglo XX, ¿no? Entonces, el frottage, ¿de dónde? Pues el parqué usado, es decir, esa superficie. Antes has citado el término superficie elemental, que es el que utiliza André Breton. Esa superficie, esa textura rugosa, que es la que en ciertas personas, no en todo el mundo, por supuesto, pero en ciertas personas es la que activa esa visión interior
esa visión, o también lo podemos llamar imaginación, porque finalmente esto tiene que ver con la facultad imaginativa. Entonces, para resumir, para concluir un poco, a mí me resultó extremadamente aleccionador ver un visionario como Max Ernst, poderlo confrontar con Hildegard von Bingen, porque Max Ernst diluía la alteridad de la cultura medieval. Es decir, nosotros ante una mística del siglo XII, ¿qué podemos decir? Pero ante un hombre del siglo XX que nos está contando que es un día lluvioso en la Bretaña y está en un hotel y está mirando un parqué y eso le abre el ojo interior y te hace la serie de Histoire naturelle, que son los frotages de Max Ernst, pues claro, pues en efecto estamos ante una experiencia visionaria contada por un hombre del siglo XX que utiliza nuestros términos, nuestras palabras, y para el cual la comprensión de esa experiencia visionaria pues se va a realizar a través de los paradigmas de nuestro mundo y de nuestra época, como son pues ese contacto para Ernst tan importante con el inconsciente, que es el gran descubrimiento de principios del siglo XX, finales del pasado y principios del XX, ¿no? Es decir, que estamos ante dos paradigmas históricos muy distintos, el medieval y el del siglo XX, que generarán discursos sobre la visión completamente propios, pero ante una experiencia que probablemente sea la misma. Digo probablemente porque, claro, nosotros la experiencia es algo a lo que no llegamos nunca a acceder. Solo el sujeto que experimenta es el que realmente sabe de su experiencia. Pero nosotros solo accedemos a la experiencia a través de testimonios indirectos, como pueden ser textos, como pueden ser imágenes, y esos textos y esas imágenes son históricos. Esto yo creo que hay que tenerlo presente. Pero a partir del caso de Max Ernst, y para contestar ya directamente a tu pregunta, que tiene que ver esto con la creación, pues bueno, fui dándome cuenta que los testimonios que tenemos de artistas del siglo XX pues están plagados de afirmaciones de este tipo, de relatos de experiencia de este tipo y de cómo el universo creador sale de una experiencia visionaria. Lo podríamos decir así, ¿no? Sí, y justamente esas superficies elementales que serían los soportes de la imaginación, una imaginación que es, bueno, soportes para la imaginación, ocasión para la imaginación, soportes, bueno, de imaginación con imágenes que me parece que es en la visión abierta oponías a una contemplación sin imágenes. Y en esa búsqueda, en esa pretensión de llegar, o bueno, o voluntad del inconsciente casi, si eso tiene sentido, de llegar a aquello que trasciende, pues es ahí donde, en cierto modo, si no me equivoco, en una conferencia afirmabas o vinculabas con el carácter diagramático de las figuras de Hildegard von Bingen. Y lo que quería preguntar a raíz de esto es hasta qué punto existe una vinculación entre esas figuras, esa idea, esa voluntad de arquetipo con la idea de arquetipo que propone Jung, o si es que existe esa relación. Bueno, hay varias cuestiones aquí, ¿no?, que planteas. En primer lugar, esa contraposición entre la visión sin imagen, que es lo que llamamos contemplación, ¿no? Que, por ejemplo, antes hablaba de Ricardo de San Víctor, pues en su tratado sobre la imaginación, Ricardo habla de la contemplación como del último estado. O sea, digamos, a la última fase dentro del proceso que empezaría con la percepción de los ojos físicos, la percepción o la visión con los ojos físicos, la visión de una realidad material y física, después la visión de una realidad material y física pero significante, y pone el ejemplo Ricardo de San Víctor de la zarza ardiente en la Biblia, para luego pasar a lo que él llama la imaginación, en donde el ejemplo perfecto siempre es el Apocalipsis. Juan de Patmos es el autor, es el visionario por excelencia, junto con los dos grandes profetas del Antiguo Testamento, con Isaías y Ezequiel. Y finalmente llegamos a la contemplación, que según Ricardo de San Víctor sería sin imágenes. Es un grado de algún modo superior.
es lo que la poética del Grial se llama la visión abierta, justamente. Sería el máximo grado de visión en donde ya hemos trascendido toda imagen. Y eso lo vemos magníficamente expuesto en una escena preciosa, ¿no?, de la Queste del Sant Graal, que es la última visión de Galad en el Palacio Sarraz. Cuando en Corbenic, Galad, bueno, la Queste es como muy ordenada, en realidad el mundo medieval siempre es muy ordenado y sobre todo la espiritualidad quiere ordenar eso tan caótico que en realidad son las experiencias interiores, ¿no? Es muy difícil ordenar una experiencia interior, pero justamente la espiritualidad medieval, sobre todo la monástica, desarrolla todas unas formas de que esa experiencia interior quede ordenada. Por ejemplo, a través de los escalones de una escalera. La escalera es uno de los grandes símbolos para aludir a esa experiencia interior, ¿no? El cambio de un escalón a otro, el ascenso y la caída, el ascenso de las virtudes, la caída de los vicios. Desde Juan Clímaco, esta escalera, l'échelle céleste que decía Christian Heck, pues constituye uno de los grandes símbolos para mostrar la experiencia interior, es siempre ordenada y gradual, sobre todo gradual, ¿no? Y por eso los místicos nos hablan de, bueno, y la experiencia esta transcurrió a partir de 7 grados, nos hablan de 7 grados, 12, 33, por ejemplo, Ángela de Foligno, ¿no? Quiero decir que hay una necesidad de ir estableciendo los grados. Y, por ejemplo, en la Queste esto se ve muy bien. Una cosa es ver el cuerpo de Cristo en el castillo de Corbenic, y otra cosa es ver lo que ve Galad en Sarraz, que es algo superior, ¿no? ¿Superior a qué? ¿Al cuerpo de Cristo? Sí, superior al cuerpo de Cristo. Porque, además, ¿qué es aquello? Es esa imagen que no se puede describir. Nadie nos describe lo que ve Galad, ¿no? Cuando él mira en el interior de la copa, mira en el interior de la copa del Grial, y entonces lo que vio no es posible describir. Es decir, estamos ante una visión sin imágenes, sin duda. Incluso Hildegard von Bingen también tiene una visión sin imágenes por ejemplo, en Escivias, cuando habla de la Eucaristía, hay un momento en donde la transubstanciación, por ejemplo, el misterio de la transubstanciación no tiene imagen. No puede ser descrito. Solamente aparece la voz de Dios, la voz sí. Y es Dios el que explica lo que está haciendo en los cielos. Es decir, que está transformando el pan y el agua en sangre y cuerpo de Cristo. Pero luego vuelve a bajar todo al altar y baja según el pan y el vino. Es decir, no es posible la visión de la transubstanciación está fuera, no es posible, ¿no? Esto en Hildegard, que es una visionaria, ¿eh? No es alguien que rechace la visión, sino que eso está fuera del ángulo incluso del ojo interior. Bueno, entonces aquí es donde nos tenemos que preguntar por el significado de las palabras de Pablo, ¿no? En la primera epístola a los Corintios, en el 13, el capítulo 13, ¿no? Estamos viendo por espejo, estamos viendo en enigma, luego veremos cara a cara, ¿no? Entonces, ese espejo, ese enigma, bueno, esto es la visión, propiamente dicho. Cuando se va un paso más allá, llegamos a esa contemplación. ¿Por qué digo un paso más allá? Porque en realidad la contemplación implica la unión del alma con Dios. Por eso hay contemplación, porque si no, no habría contemplación. Es unitiva la contemplación. No hay objeto, sujeto y objeto se unen. Y ese es el grado propio de la contemplación, es la unión de sujeto y objeto. En ese estado de unión, claro, el alma de algún modo ya no está en este mundo o pertenece a otro. Y eso no puede ser ni descrito ni explicado, y por eso hablamos de que está más allá de la imagen. Quizá en realidad lo que estamos hablando es de la inefabilidad, de la posibilidad de explicar eso, de la posibilidad de las descripciones. No lo sé. Pero en cualquier caso, los tratadistas medievales hablan de que ya estamos más allá de la imagen, ¿no?
Esta era la primera parte de tu pregunta, la relación entre la imaginación y la contemplación, el trascender la imagen, ¿no? Que en la mística será una constante. Hildegard es un caso único dentro de la mística occidental, como son también los místicos sufís. Lo decía Enrique Corbet, ¿no? Siempre en la experiencia mística a través de las imágenes. Sin embargo, hay que decir que la mística occidental es fundamentalmente negativa, o sea, apofática, y por tanto niega las imágenes. Están más allá de las imágenes. Para irnos ya a San Juan de la Cruz, la ascensión al Carmelo es un irse desproveyendo paso a paso de toda imagen. Nada, 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 y más allá nada, y en la cima aún nada. El ascenso es la apófasis, o sea, ese desproverme de la imagen, mientras que el descenso sería la manifestación de la imagen, o sea, la vía catafática. Pero finalmente la mística occidental hay que tener en cuenta que es realmente transcurre dentro de ese camino apofático, y dentro de la mística occidental Hildegard es realmente, yo creo que una gran excepción. Bueno, muchísimas gracias, porque es muchísimo más de lo que esperaba como respuesta, y desde luego con todos los puntos que creo que son pertinentes. Siguiendo un poco volviendo a la mirada interior, sí que teníamos como pregunta el profundizar un poco más en la representación de la apertura del ojo interior, porque eso es algo que sí que en tus publicaciones has desarrollado bastante. Entonces, pues si podíamos comentarlo un poco. Ese momento de apertura del ojo interior, ¿quieres decir? Sí, y su representación, por ejemplo, desde Max Ernst. Bueno, claro, claro, el ojo interior tiene una representación muy clara a través de la figura sembrada de ojos, que es la que aparece en una de las la primera visión de Escivias de Hildegard. Tenemos que al pie de la montaña aparece todo un ser que está todo él cubierto de ojos. La expresión figura sembrada de ojos es de Raffaele Pedazzoni, un historiador de las religiones, que habló de esto, porque realmente el desplazamiento del ojo es el desplazamiento del ojo y su multiplicación, los ojos heterotópicos, exacto, es algo, ahora iba a citarlo, es algo que está en culturas de lo más lejano y de lo más diverso, desde las antiguas culturas orientales hasta el mundo occidental, y esto lo estudió Juan Eduardo Cirlot en este librito del ojo en la mitología, que es un poco el que antecede al diccionario de símbolos. El ojo en la mitología es de 1954, es decir, en el momento en que empieza, exacto, en el momento en que él empieza a trabajar sobre los símbolos y a escribir lo que luego en el 58 se publicará como diccionario de símbolos. Esa obra que siempre queda abierta y a la que se van incorporando cada vez más símbolos. La edición que has sacado tú ahora, la del 97, que es la de Siruela, es la edición más completa, la última y más completa del diccionario de símbolos, porque se incorporaron voces que habían salido en la americana del 71, pero no en la de Labor del 69, y en cambio en la de Siruela se incorporaron esas nuevas voces. Tengo que decir que ha sido ahora Adelphi quien acaba de publicar el diccionario de símbolos. Calasso lo publicó, justamente salió, yo pude hablar con Calasso antes de su muerte, en mayo salió el diccionario de símbolos, y bueno, estábamos muy contentos por la aparición. A mí me hizo una gran ilusión que el diccionario apareciera en Adelphi, justamente porque es la colección donde yo siempre le decía es que el diccionario tiene que estar en Adelphi, ¿no? Rodeado de todos esos que de algún modo fueron los que permitieron la escritura del diccionario de símbolos. Bueno, pues ese desplazamiento y esa heterotopía del ojo que yo aprendí en el ojo de la mitología de mi padre, pues luego es curioso porque me lo encontré claramente en esa figura que aparece
en Estibias, en la figura sembrada de ojos del Estibias, de la primera visión de Estibias de Hildegard von Bingen. Yo la analicé esa figura y creo que hace referencia justamente a la facultad imaginativa. Es una figura que podemos confrontar con los maravillosos querubines de arte románico que tenemos aquí en Barcelona, el Museo Nacional de Arte de Cataluña, con los de Santa María de Aneu o los de Taüll, ¿no? que están junto a la imagen de la majestad del Señor, de Dios como majestad, ¿no? Y aparecen esos seres que están todos ellos plagados de ojos, y es muy bonito el querubín, uno de los querubines de aquí de Santa María de Aneu tiene el ojo en la mano, ¿no? Es realmente una imagen increíble, la de la mano del querubín con el ojo en el centro. Es muy impresionante. Esa multiplicación de ojos de los querubines que, bueno, tiene un sentido algo distinto a la imagen sembrada de ojos. Estamos en los dos casos con imágenes sembradas de ojos, el querubín y esa figura de Hildegard, pero tiene un cierto significado diferente, porque en Hildegard claramente esa figura es la que nos advierte, bueno, ahora todo lo que vais a ver a partir de este momento no corresponde a este mundo, sino a otro, porque lo hemos visto con los ojos interiores, ¿no? Porque es el primer folio. Por tanto, lo que vamos a ver ahora, esto ya sale del ojo interior, de la mirada interior. Mientras que los querubines, en realidad, son todos esos ojos, porque el querubín a lo que está dedicado, como nos dicen los textos del Antiguo Testamento, es a contemplar a Dios. Están ahí para contemplar a Dios. Entonces, como dice un místico, un dístico sufí, todo mi ser es mirada. Entonces, esa idea que aparece en el dístico, ¿no? Todo mi ser es mirada. Y el hecho de que el cuerpo esté todo el inundado de ojos, eso, bueno, la imagen realmente encarna esa idea de que todo mi ser se ha convertido en mirada porque estoy mirando tu rostro, es decir, el rostro de Dios. O sea que con esto quiero decir que la multiplicación de ojos y su heterotopía, o sea, sacarlos del lugar habitual donde los tenemos, que es en nuestra cara, y son dos y se acabó, implica de un modo, en primer lugar, aludir a que no estamos ante los ojos físicos, porque estamos ante otros ojos, ¿no? Esos que invaden el cuerpo entero, que estamos ante otro tipo de ojos. Y ese otro tipo de ojos tiene una potencia infinitamente superior al ojo físico, de ahí la multiplicación. Y luego la función de esa figura, como digo, o bien es ese que su única función es contemplar a Dios, o bien es la figura que, por ejemplo, en Hildegard, es la figura que alude a la imaginación, a la facultad imaginativa. Curiosamente, la figura Hildegard la llama Timor Domini, temor de Dios. Y es el mismo nombre que Ricardo de San Víctor, ese filósofo de la abadía de San Víctor de la segunda mitad del siglo XII, o sea, coetáneo de Hildegard, en su tratado sobre la imaginación, a la imaginación la llama temor de Dios. Entonces, es bonita la coincidencia de nombres y el hecho de que, en efecto, la facultad imaginativa, Ricardo le llame así, ¿no? Como Hildegard a esa figura sembrada de ojos que inicia su libro, su primera obra revelada, que es Estibias. Y luego también la diferencia entre lo que es el ojo exterior y el ojo interior, y en su representación, en los surrealistas tenemos este episodio del rebanamiento del ojo exterior. De Víctor Brauner, que es una historia tan bonita, ¿no? Y también, bueno, su vinculación con Luis Buñuel, incluso, bueno, no directamente con Man Ray, pero también la representación del ojo de Man Ray. Sí. A mí me gustó mucho leer cuando leía Werner Spies, que es el gran estudioso de los collages de Max Ernst, cuando decía, no tenemos que ver el rebanamiento de ojo del Le Chant Andalou solo como un motivo sádico, sino, y esto es lo interesante, ¿no? Sino como esa idea de que hay que cegar el ojo exterior para que pueda abrirse el ojo interior. Y que es precisamente... Fíjate que es una idea muy antigua, porque es la idea de un Tiresias, ¿no? Es decir, el oráculo está cegado, los ojos exteriores los tiene cegados. ¿Para qué? Para comprender, para conocer. En esa asociación tan característica entre ver y conocer.
ver y entender. De algún modo, la visión se ha considerado, yo creo, dentro de toda la tradición occidental, yo creo que se ha considerado el signo, el sentido superior, ¿no? La visión como el sentido superior, puesto que ver es entender. Ya lo he visto, quieres decir, ya lo he entendido. Y no es por azar que utilizamos el verbo ver, ¿no? Para aludir a la comprensión. Sí, porque Claro, además a Tiresias se le ciega como castigo, pero al mismo tiempo, o sea, si no recuerdo mal, le ciega a Hera, pero después le recompensa a Zeus y le concede esa visión interior, ¿no? Que es un poco, incluso podríamos irnos a Borges, ¿no? Estos personajes, Borges vivió así su proceso de ceguera, ¿no? Como un Homero o como otro tipo de personajes que, bien, pierden una visión muy útil para el mundo, pero al mismo tiempo se abren a un nuevo... Les permite el afilamiento del ojo interior, que es lo que dijo Brauner, pobre, cuando Oscar Domínguez le tira aquel objeto contundente en aquella discusión en un bar en París, lo deja tuerto. Y es muy bonito porque Brauner ya había pintado ese autorretrato que estamos viendo, lo había pintado Brauner antes de que le ocurriera esto, y al final lo deja tuerto. Y Brauner dijo, y eso lo cuenta Pierre Mabille en un artículo muy bonito en Minotaur, en la revista surrealista Minotaur, estaba encantado porque decía que realmente a partir de ese momento su creatividad había ascendido inmensamente. Y también como, bueno, en la representación que hace André Masson de André Breton, ¿no? Que es lo que veíamos en la otra imagen. Como ese rostro jánico con los ojos abiertos, aludiendo a esa mirada de la percepción, a esa mirada física del ojo físico, del ojo exterior. Y pues queramos leerlo como ensoñación, queramos leerlo como queramos. El retiro hacia sí, ¿no? El retiro hacia sí, exactamente. La mirada interior, ¿no? Esa misma unión, esa misma cabeza que tiene dos lados. Sí. Bueno, pues esto en cuanto a la mirada interior, aunque he de decir que da para muchísimo más y eso es evidente, pero para pasar al otro tema que habíamos comentado, bueno, pues si pudieras hablarnos un poco sobre el cuidado de sí en la poética del Grial, de forma muy general, ¿en qué consiste y qué entiendes por esa expresión? Bueno, por lo general, la Queste del Sant Graal, ese relato en prosa de principios del siglo XIII, que un poco concluye con ese espacio que abre Chrétien de Troyes con su Les Contes del Graal en el año 1180, pues bien, la Queste, 1230, es la obra que yo creo que concluye un periodo de 50 años muy intenso, de una febrilidad de escritura brutal en torno al tema del Grial. Y es en la Queste donde, donde yo percibí que podíamos rastrear esa peculiar situación ante el mundo que es la que llamamos la cura sui, ¿no? El cuidado de sí, del que tanto nos ha hablado Pierre Hadot, ese gran estudioso, filósofo y filólogo del mundo clásico que tanto se dedicó sobre todo al estoicismo, publicando, yo creo, uno de los ejercicios de estudio sobre la idea de la filosofía como ejercicio de vida. La idea del pensamiento como algo que se aplica constantemente, tiene que estar constantemente aunado con la vida. Y Hadot sobre todo se dedicó a eso, a la corriente estoica, publicó un libro maravilloso que se llama La ciudad del interior, que es sobre las meditaciones de Marco Aurelio. Es un libro precioso. Yo siempre digo, vale más la pena leer a Hadot que no las meditaciones directamente, porque las meditaciones, claro, uno tiene que comprender lo que son las meditaciones y Hadot es ese intermediario perfecto que te hace comprender lo que son las meditaciones de Marco Aurelio, que no es el señor que mira por la noche y no tiene nada que hacer y mira, se pone a pensar y empieza a decir pues esto y lo otro. No, no. Es un ejercicio perfecto dentro de lo que es el método estoico de la idea de ejercicio. Las meditaciones de Marco Aurelio son un ejercicio.
y cumple rigurosamente las normas del ejercicio, ¿no? De esa idea de la filosofía como ejercicio. Y bueno, de Pierre Hadot, claro, un poco buscando, pues claro, Pierre Hadot está muy cerca de Michel Foucault. De hecho, Michel Foucault, cuando lee el primer artículo que lee de Hadot, se pone en contacto con Pierre Hadot. Es decir, porque es justo el momento en que Michel Foucault da un giro importante, ¿eh? Hay un momento en Foucault en donde los últimos años de Foucault, ahí hay un cambio de paradigma, del paradigma de pensamiento de Michel Foucault. Y entonces es cuando él empieza, bueno, publicará el Souci de Soi, ¿no? Pero además hay unas conferencias extraordinarias en Dartmouth, donde, bueno, él se interesa inmensamente por esta cura sui, ¿no? Este cuidado de sí, porque este ejercicio finalmente no tiene otro objetivo que el cuidado de sí, ¿eh? Es un cuidado de sí interior, es atender a tu interioridad, atender a aquello que te acontece. Es eso es la idea del cura sui. Y llega a decir Foucault, el epimeleia eutu, que ese es el término griego, ha estado totalmente ocultado por el gnosis autón, ¿no? O sea, el conócete a ti mismo es lo que ha ocultado el cuidado de sí, ¿no? Y en realidad de lo que se trata es de ese cuidado de sí. Entonces, los estudios de Foucault a mí me parecieron muy interesantes porque Foucault los aplicó al cristianismo, cosa que, por ejemplo, Pierre Hadot nunca quiso hacer. En cambio, Foucault, por ejemplo, entiende la confesión y es muy bonito cómo contrapone el diálogo de la filosofía griega a lo que es la confesión dentro del cristianismo. Y dice, la verdad es aquello que en el diálogo se busca que aflore. En la confesión, la verdad es aquello que tú tienes que encontrar en tu interior. No es aquello que sale de esa conversación de uno y otro y emerge finalmente, sino que es aquello que tú buscas en tu interioridad. Y Foucault es el que, para mí, es el que más me alertó acerca de que esa vida como ejercicio, porque finalmente es la idea de la vida como un ejercicio, pues yo creo que en realidad eso es lo que estaba poniendo de manifiesto la Queste del Saint Graal. Que no era, como decía el primer editor de la Queste, Albert Paufilet, la Queste no es, decía él, le llamaba ¿cómo le llamaba? Como una especie de escenas de la vida cristiana, ¿no? Pero así como muy desleída, como una cosa muy, 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 muy realmente sin sustancia. Y yo creo que en eso Paufilet se equivocaba, ¿no? No es la moral cristiana, así, la moralina lo que trata de exponer la Queste, no, sino que yo creo que la Queste realmente lo que quiere poner de manifiesto es esa idea de la vida como ejercicio, como un ejercicio constante. Y también en ese sentido, el libro de Peter Sloterdijk me resultó también muy importante, es Has de cambiar tu vida, Tu musst dein Leben ändern, ¿eh? Eso que oímos en el poema de Rilke, al final, cuando Rilke habla del torso de Apolo, y entonces al final, ese último verso que cae así como un rayo, Sloterdijk lo comenta maravillosamente bien, tienes que cambiar tu vida, has de cambiar tu vida. Ese has de cambiar tu vida, que significa, por supuesto, nada de cambiar el mundo exterior, no me voy a vivir a otro país, no se trata de eso, ni me divorcio de mi mujer y me caso con otra, no, eso no es cambiar la vida, ¿eh? Cambiar la vida es cambiarte tu interior, cambiar tu interioridad, convertir la vida en disciplina. Eso es el has de cambiar tu vida. Entonces, bueno, ahí Sloterdijk lleva a cabo toda una digresión magnífica sobre la filosofía, incluyendo a Nietzsche y a tantos otros, ¿no? Pero que es realmente un libro extraordinario. Yo creo que es de lo mejor que ha escrito Sloterdijk, es ese has de cambiar tu vida, ¿no? Y en el club, que además compartís catálogo, ¿no? Ambos estáis en Siruela. Sí, eso sí, pero aparte de eso creo que nada más. Bueno, yo sí, yo le cito a él. Bueno, entonces esos tres autores, Hadot, Foucault y Sloterdijk, son los que de algún modo me permitieron una lectura, yo creo, de la Queste del Saint Graal diferente a como se había visto hasta el momento, y esa diferencia reside justamente en verlo
como eso, como una obra que está planteando una forma de vida y que esa forma de vida tiene un nombre y ese nombre es Kuratui o Epimeleya Eutu, me da igual. Pero y que dentro del cristianismo también se pensó en justamente esa idea del pensamiento como ejercicio, como aquello que tienes que poner en práctica, etcétera, etcétera. Por eso creo que realmente la Kester Saint-Graal, con la muerte de Galat al final de la novela, es realmente lo que pone el acento en esa idea de la vida como ejercicio, porque finalmente la muerte es el acto fundamental de tu vida, dentro de esa peculiar concepción de las cosas. Muchísimas gracias por la aclaración, por la explicación y el desarrollo. Y bueno, la siguiente pregunta es un poco, no tiene que ver tanto con las publicaciones, sino con un comentario que hizo en una entrevista con ADIA, la Asociación para el Diálogo Interreligioso. Y bueno, en esa entrevista me llamó mucho la atención que mencionaba, siguiendo al profesor Ueda, que la mística es contracultura, ¿no? Y entonces me gustaría saber, sí, en qué consiste esa afirmación, si pudiera desarrollarlo un poco. Bueno, sí, en la medida en que la mística acontece, en principio, dentro del ámbito religioso, es decir, dentro de la institución, dentro del dogma, dentro de todo aquello que en principio es lo más alejado de lo que podríamos llamar contracultura, pero en realidad el místico está dentro del mundo religioso. Y sin embargo resulta profundamente rompedor. ¿Por qué? ¿Por qué? Y entonces ahí llegamos, yo creo, al núcleo de la mística, porque la mística lo que pone sobre la mesa es la experiencia de un sujeto. Y esa experiencia de un sujeto es eso, es la experiencia del sujeto. Y está más allá del dogma, está más allá de todo, porque es la experiencia. A mí, yo he visto y he oído, como dice Hildegard, ¿no? Entonces, lo que le pasa a un sujeto, su propia experiencia interior, eso es lo que cuenta. Que el místico necesita, como decía hace un rato, ¿no? Necesita encontrar referencias en la Biblia, necesita que el libro esté de su parte, eso está claro, ¿no? Es decir, por ejemplo, la propia Hildegard, ¿no? Cuando ella habla de sus visiones, ¿cómo se ve a sí misma Hildegard en tanto que visionaria? Pues de inmediato hace referencia a Juan el de Patmos, es decir, se ve a sí misma como Juan de Patmos, como el visionario, tal. Entonces, bueno, todo eso tranquiliza inmensamente. Pero de pronto hay afirmaciones del místico que están más allá de cualquier explicación, ¿no? Pues, para poner un ejemplo, ruega a Dios que me libre de Dios, como dice el Meister Eckhart. Claro, eso en que nosotros tenemos que entender dentro de lo que es la paradoja, que es la figura propia de lo que es la mística, bueno, resulta difícil, ¿no? Por ejemplo, esos lugares en donde se sitúa el místico, cuando, por ejemplo, Marguerite Porete, en El espejo de las almas simples, me despido de las virtudes. ¿Hombre, te despides? Sí, ya no necesito las virtudes. ¿Cómo que no necesitas las virtudes? Claro, estamos ante una religión que se fundamenta en el ejercicio de las virtudes. ¿Qué quiere decir con que ya no quieres saber nada más de las virtudes? De algún modo, aquí hay de pronto, se entra en una tensión importante que sucede entre la experiencia del místico y el dogma y el libro. Y ahí es donde, la mística se vuelve contracultura, claro, porque de algún modo está retando. ¿A qué? Está retando al libro, a la Sagrada Escritura, a la tradición, a la institución. Está retando a todo, con su experiencia personal. Decía Scholem que cuanto más abierta es la institución, bueno, la mística o los místicos, integrar a los místicos es de enorme utilidad porque supone un refrescamiento y una revivificación de la religión, claro, porque estás hablando de alguien que tiene la experiencia.
Y cuanto más rígida es la institución, mayor rechazo. Y entonces acaban en la hoguera, claro. Entonces, bueno, pero eso es lo que, esa posibilidad de o bien incorporar o rechazar, es lo que nos da la medida de que en efecto la mística difícilmente se puede entender como algo bueno, que se atiene a las convenciones. O sea, la mística está fuera de toda convención y fuera de toda norma, porque lo único que está en juego es la experiencia del sujeto. Por tanto, todo lo demás desaparece. Es tan radical el místico, el espiritual en este sentido, que no puede someterse a nada que no sea aquello que nace de su propia interioridad. Bueno, muchísimas gracias. Y me acaba de decir Guillermo que, bueno, que tenemos como unos 20 minutos, un poco menos. Entonces, la última parte creo que sería interesante comentar un poco esto. Su última publicación, Ariadna abandonada, Nietzsche trabaja en el mito, como he dicho antes, tomando ese trabajo en el mito de Hans Blumenberg, como extracción de nuevos significados, ¿no? Es un ensayo que hizo a modo de ampliación de un artículo que publicaba en Engrama, en esa revista que he trabajado tanto sobre el Atlas Mnemosine de Barbour. Un ensayo junto con Daniela Sacco, la he editado junto con Daniela Sacco, de gestos, palabras y signos en la Ariadna de Friedrich Nietzsche. Y bueno, en el prólogo de esta edición, de ya su libro, dice: el mito se enriquece con nuevas variantes que son nuevas posibilidades. Como se expresa a través de imágenes y no de conceptos, el mito posee una gran potencia visual que puede ser reforzada por imágenes plásticas. Y después pasa a comentar que en el origen del ensayo hay un gesto, que es precisamente el gesto que aparece de la Ariadna dormida de los museos vaticanos, y que es el gesto que precisamente aparece en el panel 4. A ver si consigo sacarlo. Está muy pequeñito, ahí está. Sí, ahí está, que es ese gesto. Ariadna. Y en el Prado también lo tenemos. En el Prado también lo tenemos. Sí. Tenemos una copia también. Exacto. Y entonces, ese gesto, que para Barbour es el pathos, ¿no? El pathos, lo que estudia a través del Atlas Mnemosine, en esa cosa que es el Atlas, que en realidad casi no se puede... Sí, en ese bicho que en verdad es un trabajo con la imagen y no con la palabra, ¿no? Precisamente para mantener vivo el significado, para mantener vivo el gesto, la interpretación del gesto. Entonces, lo que quería hacer era preguntar un poco cómo entiende esa vinculación, si podría explicar esa vinculación que existe entre el gesto de la Ariadna abandonada y su vinculación en el pensamiento de Nietzsche. Bueno, en principio, fue el origen de este librito, ¿no? Porque, bueno, como explico antes, pues la Ariadna era objeto de estudio en los seminarios de Engrama, la Ariadna de los museos vaticanos, y bueno, y se planteó pues posibilidades de estudios diversos, y yo decidí que me iba a dedicar a Nietzsche, que ha sido pues una gran decisión, porque la lectura de Nietzsche ha sido realmente extraordinaria, ¿no? Coger a Nietzsche y leerlo de arriba abajo, tanto la obra publicada como la póstuma. Y bueno, yo creo que en este libro pongo de manifiesto que Nietzsche conocía la Ariadna de los museos vaticanos, que la había visto, que no haya ninguna prueba que lo demuestre, pero creo que sí, porque alude a ella, porque lo muestra con el brazo apoyado en la cabeza, dice Nietzsche. Pero no solamente, y esto tiene interés en la medida en que yo creo que es la escultura la que permite a Nietzsche una comprensión de la Ariadna muy particular, ¿no? Es decir, yo creo que el hecho de que en el texto de Nietzsche
dicho ya muy concretamente, en el capítulo de los sublimes del Zaratustra de Nietzsche, aparezca una imagen que tiene que ver con la imagen vaticana, que es con el brazo apoyado en la cabeza, y luego termine ese capítulo diciendo el misterio del alma es que abandonada por el héroe sueña con el Dios, y eso todo profundamente ligado. Bueno, yo creo que todo eso sale de la comprensión de Nietzsche de la escultura vaticana, porque eso es lo que dice la escultura vaticana. Yo creo que la escultura de la Ariadna de los museos vaticanos, como la del Museo del Prado, la de los Uffizi de Firenze o la de Turquía, que son todas copias de un original probablemente de Pérgamo, creo que es una imagen extraordinaria, en la medida en que es una imagen sintética, en la cual está condensado el mito o una versión del mito, que es esa complejidad, esa complejidad de la Ariadna, de que abandonada por el héroe, abandonada por Teseo, espera al dios, o sea, Dioniso. En esa situación ambigua, no es la Ariadna abandonada en realidad, ahí tirada en Naxos, no, porque está esperando ya al dios. Y en esa gestualidad de los brazos, ¿no?, que aparece en la escultura vaticana, con el brazo apoyado en la cabeza y la mano en la mejilla, está justamente esa situación doble de Ariadna, abandonada y a la espera. Y creo que eso es lo que le da la clave a Nietzsche para justamente plantearlo como lo plantea, porque lo que nos está diciendo Nietzsche es exactamente lo que nos dice la escultura de los museos vaticanos. Y bueno, este es el origen del libro, y luego pues me interesó rastrear el mito en la obra de Nietzsche, y yo creo que el mito de Ariadna, a ver, se ha dicho y creo que es verdad, o sea, decía Erich Podach, el gran estudioso de Nietzsche en los años 60, decía, a ver, no vamos a exagerar, porque lo de Ariadna ya huele. O sea, a ver, Ariadna pues era Cosima y se acabó, con aquel cruce de cartas entre Overbeck y el otro Koselleritz, ¿no? En donde se aclaran las relaciones de los personajes del mito con los personajes reales. Wagner Teseo, Ariadna Cosima y Nietzsche Dioniso. Y una vez esto se ha aclarado, Podach decía, bueno, y se ha acabado porque esto ya no tiene el menor interés. Lo decía Podach, pero claro que tiene interés. Es decir, no es que... Y esto fue, en realidad, el mérito fue de Gilles Deleuze, cuando comprende la función que tiene el mito de Ariadna en la filosofía de Nietzsche, que tiene mucha y muy importante. Y a mi modo de ver, para mí, el mito de Ariadna, en la lectura de Nietzsche, yo diría que el mito de Ariadna es un detalle en la obra de Nietzsche. Es un detalle, no va más allá del detalle. Pero como en una obra pictórica, y esto lo explicó muy bien Daniel Arás, cuando ves el detalle en una obra pictórica, en realidad entiendes la obra entera de ese pintor, porque el detalle es un espacio de libertad, justamente. Y es ahí, en el detalle, decía Daniel Arás, donde estableces un contacto de intimidad. Yo esto, la verdad, puedo decir que lo he vivido con Nietzsche. Es decir, esa mirada, esa lectura de Nietzsche dirigida, orientada única y exclusivamente al mito de Ariadna, me ha permitido, y yo lo he sentido así, entrar en un contacto muy directo con Nietzsche, con el pensador, ¿no? Y bueno, creo que por eso, que aunque sea un detalle, justamente siendo ese detalle, es el que, claro, te tienes que acercar mucho, ¿no?, a la obra, como en la pintura. Para ver el detalle te tienes que situar muy cerca, y ahí es donde se establece esa relación de proximidad que genera tanta intimidad. Por tanto, creo que el mito de Ariadna me parece que aclara mucho acerca de quién era Nietzsche y de su forma de pensamiento. Y aunque es esporádica la aparición del mito aquí y allá, de todos modos no debemos olvidar que Nietzsche le dedica un ditirambo, el lamento, la Klage der Ariadne, el ditirambo, que a mí me parece una obra maestra, el ditirambo de Dioniso, y que tiene muchas lecturas,
y justamente ahí está su inmenso interés, ¿no? En esa multiplicidad de lecturas que puede tener el Lamento de Ariana en la obra. Y en el Lamento de Ariana como un ditirambo dentro de los 9 ditirambos de Dioniso y dentro de la obra entera de Nietzsche. Y bueno, aparece, aunque aparece como matices, como en pequeñas partes, en verdad en su obra sí que a mí me quedé fascinada porque es que lo recoge todo. Desde Bueno, el porque luego hay una antología, porque quise que hubiera una antología, porque además, como habrás visto, a mí lo que me fascinó es que Nietzsche quisiera borrar que eran Dioniso y Ariadna, porque el Zaratustra no los cita. Incluso No. los capítulos que se llamaban con los nombres de Ariadna y Dioniso les cambió el título, les cambió el nombre a sí mismo. Entonces esa idea de borrar también a mí me gustó mucho, ¿no? Esa idea de negar, no son. Entonces, bueno, tarda Nietzsche en que aparezcan en la obra publicada, ¿no? Hasta más allá del bien y del mal no aparecen. Por eso también me pareció muy interesante todo el trabajo de los fragmentos póstumos, Bueno, que tampoco... en los fragmentos póstumos Nietzsche se deja ir. Y entonces, bueno, y ahí aparece el Satirspiel, ¿no? Aparecen muchas cosas que, aunque son pequeñitos, bueno, tienen un gran sentido, yo creo, en la obra de Nietzsche. Además, ahí aparece el mito de Ariadna. Para Nietzsche también es como se ve, ¿no? En la última carta que reproduzco a Overbeck, que es una carta maravillosa que está en el último capítulo dedicado al lamento de Ariadna. Nietzsche habla de ese exceso de melancolía y de que cómo tenía que curar ese exceso de melancolía con estrategias, porque Nietzsche estaba la mayor parte del tiempo solo. Entonces, ¿cuáles eran las estrategias? Pues reírse consigo mismo. Entonces, hay muchos momentos que el mito de Ariadna le sirve para reírse y reírse mucho. Y eso, bueno, esa risa de Nietzsche, claro, se percibe muy bien en su tratamiento de Ariadna, ¿no? Se percibe muy bien. Esa necesidad de jugar, ¿no? De divertirse. Y esa diversión, yo creo bueno, que la Ariana, porque es muy bonito, ¿no? Lo de las orejas, todo el follón que se trae con las orejas pequeñas de Ariana, Dioniso que tiene las orejas pequeñas, tal, te voy a tirar de las orejas, llega Dioniso, te voy a tirar de las orejas, tal. Entonces, la oreja larga, todo eso son bramazos de Nietzsche. Es ese plano de risa, ¿no? de diversión de Nietzsche. Y también el momento en que el personaje es una máscara, cuando lo es de Cosima. Yo estoy segura que en ese fragmento que analizo de los fragmentos póstumos en donde la Ariana le dice, pero ¿qué está usted hablando? Estoy hablando un alemán de cerdos, pero ¿esto qué es? Y entonces, esa es Cosima, claramente, ¿no? Claramente es Cosima. Es la Cosima, además, que además luego él se venga. Es la única vez que critica a Cosima, pero ahí la critica, ¿no? Pero usted dice, diga señora, hablo en el alemán que puedo, le dice el otro. Y entonces, bueno, ahí finge toda una conversación que debía ser muy parecida a las que tenía con Cosima, y la otra horrorizada. Eso es materialismo, es decir, la reacción que tuvo Cosima cuando leyó Humano, demasiado humano, seguro, ¿no? Entonces, bueno, ahí todo esa Ariadna como máscara, pero también esa Ariadna como el alma de Nietzsche, es decir, máscara de Cosima, pero alma de Nietzsche, el misterio del alma, el misterio de Ariadna. En fin, hay muchos registros significativos y es muy bonito irlos desmenuzando porque es como un palimpsesto, ¿no? Casi te vas sacando capas y capas y capas. Y bueno, y es que precisamente en toda la obra de Nietzsche están esos matices, como lo del oído o el olfato, cualquiera está en toda la obra, es de una forma más lírica que filosófica, pero están ahí. Porque Sí. al fin y al cabo es inseparable su vida de su obra, entonces es cuestión de ir... Totalmente, es un filósofo de la vida, Nietzsche. Sí, totalmente. Por tanto, está muy cerca de su vida es según su pensamiento, sin duda. Y por último, que me he quedado con ganas de leer, voy a leer la última frase de los sublimes, del Zaratustra, que es precisamente lo que usted resume en abandonada por el héroe, sueña con el superhéroe. Al menos en la edición que yo tengo, que es la de Andrés Sánchez Pascual, que bueno,
Este es, en efecto, el misterio del alma. Solo cuando el héroe la ha abandonado, acércase a ella en sueños, el superhéroe. Abandonada por el héroe, sueña con el superhéroe. O el dios. ¿eh? O el Aquí dios. se llama el superhéroe, luego será el dios. Dioniso. El dios, siempre. Dioniso, sí. Y así habló Zaratustra. Bueno, creo que con esto Guillermo ya me va a matar, porque puede que me haya pasado. No, al de contrario, tiempo. bueno, con esto llegamos al final del programa, ha sido un auténtico placer, espero que los espectadores lo hayan disfrutado tanto como yo, esta más que agradable conversación donde he aprendido mucho. Muchas gracias, por supuesto, a Victoria Cirlot, su obra es impresionante y desde luego hay que seguir estudiándola y hay que darle las gracias por el esfuerzo que supone esta obra dentro del ámbito hispano y hay que darle también las gracias a Marta Serrano porque ha hecho una entrevista estupenda y además, bueno, pues ha tenido que resumir cosas que lleva mucho tiempo estudiando y sobre las que también ha escrito y sin duda seguirá escribiendo. Así que, sí. Muchas gracias a vosotros, Pedro y Marta, por vuestra dedicación, Marta, por toda la lectura y la comprensión de todos esos libros y por todas tus preguntas y por todo vuestro interés. Muchísimas gracias. Pues nos despedimos por hoy, hasta aquí llega el programa, volveremos pronto con más programas en Pura Virtud, Cine y Literatura. Hasta pronto. Adiós. Gracias.